y les voy a compartir la pantalla con la clase de hoy. Recuerden que si ustedes tienen dudas, me tienen que ir hablando, ¿ya? Porque me cuesta ver el chat mientras reproduzco la clase. Así que por favor les pido que me hablen si tienen alguna duda en lo que vamos a ver hoy día. ¿Se ve la clase? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. ¿Ya? Entonces hoy día lo que vamos a ver son los lineamientos de intervención en trastornos primarios, vamos a ver algunas cosas poquitas relacionadas con el inicio tardío del lenguaje y vamos a ver algo un poquito más profundo relacionado con el TDL. ¿Ya? Los objetivos entonces es identificar cuáles son los principales objetivos que nos proponemos cuando estamos trabajando con niños con TDL y además vamos a ver un poco cómo se relacionan estos objetivos con las bases curriculares. Más que analizar modelos de intervención en TDL, quiero que se fijen, porque vamos a ver algunos no vamos a ver en profundidad, pero vamos a ver algunos papers, algunos artículos de intervención y que ustedes se fijen más o menos cuál es la forma en la que generalmente realizamos intervención, ¿ya? O cómo jerarquizamos. Esto quizás también les dé unas luces de por qué hay algunos errores, ¿cierto?, al momento de jerarquizar. Entonces, ¿qué es un plan de intervención? Lo retomo un poco para que refresquen la materia que hemos ido viendo durante el semestre, pero para que vean la importancia, ¿ya? Es una hoja de ruta. Y cuando hablamos de una hoja de ruta, es que si ustedes hoy determinaran hacer un viaje, por ejemplo, a las Torres del Paine, se ponen de acuerdo y ustedes establecen su hoja de ruta. Van a salir desde Chillán, ¿cierto? Lo más probable es que van a cargar combustible aquí, luego tienen que ir viendo en qué momento, ¿cierto?, el vehículo, porque van a ir en un vehículo particular, eh, tienen que volver a echar combustible hasta llegar, por ejemplo, a, no sé, Punta Arenas, hasta Puerto Montt, tomar un avión que los va a cruzar a Punta Arenas y de ahí van a ir a Puerto Natal y de ahí se van a ir a las Torres de España. Eso es una hoja de ruta, ustedes determinan. Ahora, los que no quieren tomar un auto van a establecer otra hoja de ruta y van a irse directo a Concepción, van a tomar un avión desde Conce hasta Santiago, porque no hay aviones que salgan a Puerto Montt o directo a Punta Arenas, se van a ir a Santiago y de ahí van a partir a Punta Arenas directo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O por qué les pongo un ejemplo de este tipo? Porque las hojas de ruta van a depender de decisiones que ustedes tomen, pero su fin es el mismo. Ustedes quieren llegar a las Torres del Paine, ¿ya? Y cuando ustedes tienen clara su finalidad, la hoja de ruta que ustedes tomen, nadie va a poder cuestionarla si ustedes saben por qué tomaron esas decisiones, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que demostrar ese día en la defensa oral. Es por qué toman esas decisiones, saber, ¿ya? Y que sea una respuesta válida, que sea una respuesta coherente respecto de lo que ustedes quieran. Entonces, para eso tienen que reconocer cuáles son las áreas de intervención, la jerarquización, que ya sé que es lo que más les cuesta, y obviamente no podemos dejar de lado los aspectos contextuales. O sea, todos nuestros objetivos generales incorporan el contexto, y yo creo que es algo que tengo que valorar respecto de el último certamen que tuvimos, y en que yo creo que hubo contados, yo creo que con una mano, de sus compañeros, ¿cierto?, que fallaron en el objetivo general. Fueron muy poquitos, como que tienen muy claro que el objetivo general para trabajar con niños con trastornos primarios y con algunos trastornos secundarios también, es que nosotros lo que queremos es mejorar, aumentar, potenciar las habilidades lingüístico-comunicativas, ¿cierto?, según puede ser la edad cronológica, en todos los contextos en los que el niño se desenvuelve. Eso yo creo que ya está súper incorporado, pero lo vuelvo a repetir por si a alguien aún le queda, que anote por ahí cuál sería el objetivo general más adecuado y qué es como lo veo yo. Creo que eso ya está bastante bien incorporado, ¿ya? Entonces el contexto es parte importante de lo que ustedes están interviniendo, no lo pueden dejar afuera. Y recuerden que eso está relacionado con los modelos. Si yo utilizo un modelo de disabilidades específicas, tengo que incorporar las habilidades del niño. Pero si yo incorporo un modelo descriptivo evolutivo, lo más probable es que me voy a centrar, ¿cierto?, en los hitos del desarrollo del lenguaje. Ahora, el punto es
y que esto es súper importante también, que si nosotros incorporamos el contexto, la familia debe estar en ese plan de intervención y eso tiene que quedar plasmado en su plan. O sea, si ustedes van a entregar, por ejemplo, tareas todas las semanas para esa familia, para que la mamá, el papá, el hermano, la tía apoye al niño en este proceso, ustedes tienen que determinarlo de alguna forma. Entonces, se pueden mandar tareas de repaso semanalmente, se puede crear un cuadernillo y eso lo vamos a ver hoy día también, ¿ya? Recuerden que si tienen dudas me pueden ir haciendo preguntas inmediatamente. Entonces, organizar la información del plan de intervención. Lo que hacemos es tomar la información que nosotros extraemos del informe. Recuerden que esto es parte de una buena evaluación y después de esa buena evaluación nosotros realizamos este informe que nos queda igual muy bien, nos queda muy bien descrito, nosotros sabemos perfectamente si lo vamos a hacer por uso, contenido y forma, sabemos si lo vamos a hacer por niveles del lenguaje y de acuerdo a eso nosotros vamos a realizar nuestro plan de intervención. Entonces, ahí está en rojo, fíjense que la presentación dice, no existe un plan estándar para todos los niños, porque todos los niños son distintos, todos los niños tienen características distintas. Pero sí existe un plan estándar en el que ustedes se puede, en el que ustedes se pueden guiar. También les voy a mostrar los PI en un ratito más, ¿ya? No existe un plan estándar para todos los niños, pero sí nos podemos tomar de planes estándar para guiarnos en qué va antes o qué va después, ¿ya? Y con eso yo creo que igual se les va van a despejar algunas dudas que yo creo que ustedes tienen. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ya, habilitar, ¿cierto? Si no está, lo habilitamos. Si se perdió, lo rehabilitamos, ¿cierto? Habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas. Y ojalá seguir el orden evolutivo del desarrollo lingüístico. ¿Por qué estoy hablando de seguir el orden evolutivo del desarrollo lingüístico? Porque la clase de hoy es de TDL o inicio tardío del lenguaje. Y recuerden que cuando trabajamos TDL o inicio tardío del lenguaje, lo que queremos es seguir el orden evolutivo del desarrollo lingüístico. ¿Qué pasaría si esta guagua tiene, o este niño, o este adolescente tiene parálisis cerebral? ¿Qué pasaría? No se puede seguir el desarrollo evolutivo. O sea, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque lo que nosotros buscamos es funcionalidad en una persona con parálisis. En un niño con síndrome de Down, ¿qué buscamos? Funcionalidad. Entonces, por más que nosotros queramos seguir el desarrollo lingüístico, y, ay, no tiene la R, me interesa sacar la R, o no hay otro fonema, en realidad no tiene sentido porque queremos que se comunique de la forma más adecuada posible. En este sentido, es donde hago la diferencia, para que después no se confundan, ¿ya? Hoy, en la clase de hoy, estamos hablando de ITL y TDL, y ahí es súper importante seguir el orden evolutivo del desarrollo lingüístico. Por eso casi siempre, ¿cuál es el modelo que usamos cuando trabajamos TDL o ITL? El descriptivo evolutivo. El descriptivo evolutivo, ¿ya? Yo creo que a ustedes ya les hace sentido eso. Lo he repetido muchas veces, pero ya les hace sentido por qué es que usamos el descriptivo evolutivo cuando estamos ante un TDL o cuando estamos ante un inicio tardío del lenguaje. Solo a modo de recordatorio, el ITL no es un diagnóstico, ni el DSM-5, ni el CIE-10 lo reconocen como un diagnóstico, pero es una etiqueta que yo siento que es bastante válida para clasificar a aquellos niños, ¿cierto?, que a la edad de 2 años y entre los 2 y los 3 no cumplen con los hitos del desarrollo del lenguaje. No se olviden de eso, chiquillos, ¿ya? A pesar de que nosotros sí podemos colocarlo en un informe fonoaudiológico, no es un diagnóstico propiamente tal. Se los recuerdo para que lo tengan claro, porque a veces alguien les pregunta y dice, pero ¿y cómo? ¿Y qué les enseñaron a ustedes? A nosotros nos enseñan, ¿cierto?, las etiquetas o los nombres que se le dan, pero un diagnóstico propiamente tal, el ITL, no es. ¿Ya? Ojalá que les quede claro. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a intervenir? Y ahí queda súper clarito, ¿cierto? Eso sería el contenido. ¿Qué es lo que vamos a intervenir?
las dimensiones del lenguaje cuando el lenguaje no ha emergido y los niveles del lenguaje cuando el lenguaje ya es posible, ¿cierto?, clasificar las características de ese niño en fonético, fonológico, léxico, semántico, morfosintáctico y pragmático. ¿Para qué? Esto es lo que nos va a guiar. Les dije que había una hoja de ruta y nosotros nos proponemos objetivos, ¿cierto? Objetivos de intervención. ¿Y cuál es nuestro propósito? Obviamente es lograr lo que dice nuestro objetivo general, ¿cierto? Potenciar, habilitar, rehabilitar, ¿cierto? Las habilidades lingüísticas, comunicativas y cognitivas de esta persona, de este niño, de esta adolescente, de esta guagua, ¿cierto? En todos los contextos en los que se desenvuelve. Denme un segundo, chicos. Voy a... Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de actividades. Y estas actividades, ya lo hemos visto, el semestre pasado lo vimos, tienen una propuesta, ¿ya? Y la propuesta es, aparece el objetivo, aparece la instrucción de la actividad, la instrucción, luego tenemos los estímulos, que ustedes ya saben cuál es la diferencia entre estímulo y material, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? El material es como lo concreto que vamos a utilizar, como juguetes o cosas, Ujú. y en el estímulo son los como nombrar los juguetes o cosas que vamos a utilizar. Sí. Ahí nombramos específicamente lo que vamos a utilizar. El estímulo es cada uno de los elementos en los que nosotros vamos a determinar si esto se cumplió o no se cumplió. No necesariamente es el nombre del juguete, ¿ya? Porque podría ser algo abstracto, por ejemplo. Si yo lo que quiero es, no sé, que el niño, voy a pensar en algo pragmático, que el niño logre... eh, les voy a poner un ejemplo, ¿ah? Como para que no se confundan. ¿Qué pasa si mi objetivo es que el niño logre atención, no, acción conjunta? Si el niño tiene que lograr acción conjunta, vamos a trabajar con una cajita con encaje en el que el niño encaja y yo encajo, ¿cierto? Ahí hay toma de turno y hay otros elementos que ustedes ya conocen que tienen que estar incorporados. ¿Cuál sería el material? No. ¿Cuál sería el ¿El material? encaje o no? ¿El encaje? El encaje, ¿cierto? Estamos utilizando el encaje. ¿Y cuál? Y ese es el material, ¿ah? El encaje, los encajes. ¿Y cuáles serían los estímulos? Quizá a lo mejor las piezas del encaje. O sea, el encaje es el material y las piezas del encaje también son el material, pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Que el niño reconozca las formas. O sea, en ese caso depende de lo que ustedes están, porque aquí, por ejemplo, es acción conjunta. ¿Qué es lo que yo quiero del niño? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero que haga el niño? ¿Que reconozca la figura de los o que exista esta toma de turno? Que lo haga él, que lo haga yo. Recuerden, La ¿qué es toma lo de que, turnos. ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces yo utilizo el encaje, lo utilizo, es mi medio para un fin, pero mi finalidad al final es que el niño, ¿cierto?, logre en este caso la toma de turno. ¿Se acuerdan de cuál es la definición de acción conjunta? Manipular un set restringido de elementos, o en este caso un juguete, ¿cierto?, por un tiempo limitado. ¿Lo recuerdan? Esa fue pregunta de certamen. Entonces, a veces es súper confuso, chiquillos, pensar cuál es el real estímulo versus cuál es el material. Cuando son juguetes es más fácil, porque yo digo, mi material, por ejemplo, es material concreto, o sea, juguetes de plástico. ¿Y qué es lo que quiero? Que reconozca el perro, el gato, el conejo, el chancho y el caballo. Entonces, esos son mis estímulos.
Pero aquí el encaje, nosotros no queremos ver la forma del encaje, no nos importa el color del encaje, lo único que queremos, ¿cierto?, es que el niño vaya tomando el turno e inserte el encaje adentro de la cajita cuando le corresponda, para manipular este set restringido de elementos por un tiempo limitado. Entonces, a veces es más complejo de lo que parece, pero ustedes se van a ir dando cuenta después con el tiempo que ese estímulo podría ser cualquier otro estímulo, podrían ser pelotitas, podrían ser cualquier cosa. Imagínense, si yo quiero trabajar acción conjunta, podría ser un encaje, podría ser un plástico con, no sé, con pelotas de colores, podría ser... Entonces, el estímulo realmente no es eso, no es ese material, el material podría ser cualquiera. El punto es lo que yo quiero conseguir, y en este caso yo quiero, ¿cierto?, que el niño entienda que hay un tiempo y que estamos tomando este set restringido para establecer esta toma de turnos y en un tiempo limitado, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Si ustedes quieren trabajar onomatopeyas de animales, ¿les servirán las onomatopeyas de timbre? Si su objetivo es trabajar onomatopeyas de animales, el timbre de la casa, cómo suena el hervidor, o no sé, el teléfono. No les serviría, porque ustedes, su objetivo es trabajar onomatopeyas de animales. Entonces, ahí donde el objetivo operacional tiene que ser súper claro para saber qué es lo que queremos trabajar. La verdad es que la última pregunta que les hice, ¿qué se les hace más fácil, más difícil, jerarquizar o elaborar actividades? Yo igual me doy cuenta que en la elaboración de actividades existen aún algunas falencias que vamos a tratar de trabajar en los prácticos, ¿ya? Y es que a veces ustedes establecen un objetivo, la actividad apunta a otra cosa y su criterio de logro apunta a otra cosa que tampoco tiene que ver. Entonces, eso tiene que quedar muy coherente, ¿ya? Y eso también vamos a tratar de verlo bien. Ya, entonces, ¿qué necesitamos? Temporalidad, objetivos, actividades y una forma de evaluar lo que hemos estado trabajando que sea eficaz. ¿Por qué creen ustedes que tiene que ver con la temporalidad? ¿Qué tiene que ver la temporalidad aquí? ¿Por qué será importante la temporalidad o el tiempo cuando nosotros establecemos objetivos de intervención o cuando nosotros vamos a intervenir? ¿A nadie se le ocurre? Ya, parece que no. Entonces, es importante la temporalidad porque nosotros no vamos a realizar una intervención igual. Bueno, también siempre les he dicho que todos los niños son muy distintos, pero no vamos a realizar una misma intervención en una guagua que tiene ITL, en un niño de prekinder o kinder, versus un niño que está entre primero y octavo, ¿ya? O en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes tomen en cuenta no solo las características del niño, sino que cuánto es el tiempo en el que me voy a plantear estos objetivos, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo en el que voy a proyectar esta intervención? Luego vienen los objetivos, que ya los hemos hablado, creo que los objetivos generales están muy bien, los objetivos específicos y operacionales yo creo que hay que volver a trabajarlos un poco, las actividades que ustedes ya tienen súper clara también, la forma en la que se hace, y me voy a quedar aquí un poquito en la forma de evaluar, porque la evaluación no siempre tiene que ser estandarizada, y nosotros tenemos que ir evaluando sesión a sesión, ¿cierto? Si esto que nosotros nos propusimos se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y para ello debemos ser capaces de establecer buenos criterios de logro sesión a sesión para saber si tenemos que retomar un objetivo o si ese objetivo se puede trabajar de manera transversal, ¿ya? Recuerden que la transversalidad de algunos objetivos también es muy importante en esto.
Entonces, la temporalidad es lo que decía, ¿cómo me voy a proyectar esta intervención? De acuerdo a las características del niño. Si el niño tiene ITL y lo que quiero es obviamente lograr que llegue lo más cercano al lenguaje según su edad, por ejemplo, si tiene 2 años y está recién diciendo sus primeras palabras, lo más probable es que mi intervención sea bien a corto plazo, porque yo lo que busco, ¿cierto?, es nivelar el lenguaje para que cuando llegue, por ejemplo, a los 3 años, ya esté pasando desde las 2 a las 3 palabras en una frase, ¿ya? Distinto va a ser si trabajo, por ejemplo, con un niño de prekinder o kinder, porque lo más probable es que me establezca algunos objetivos para prekinder, si lo evalúe al principio de prekinder, pero van a haber otros que yo voy a dejar, voy a... no es que vaya a dejar olvidado, pero en el fondo sé que hay objetivos que voy a poder retomar el otro año. Y a largo plazo, obviamente, están relacionados con algunos TDL que son mucho más severos y que sabemos que son de larga data, ¿ya? Sabemos que son TDL que tomo, por ejemplo, en medio mayor y que lo más probable es que afecte la lectoescritura y que llegue con ese niño hasta cuarto básico. ¿Ya? Y eso, ese ojo clínico, ustedes lo van a trabajar y se van a ir dando cuenta, van a evaluar a un niño en prekinder y van a saber que con ese niño, por lo menos en un PIE, van a estar por largo tiempo, ¿ya? Porque las características son bien fáciles de determinar cuando el TDL es severo. ¿A dónde vamos entonces o qué vamos a pensar? El contexto familiar es súper importante, una familia apoyadora permite trabajar mucho mejor. Obviamente, cuando estamos hablando de TDL, tienen que enfocarse en los niveles del lenguaje y nunca dejar de lado las habilidades cognitivas, ¿ya? Siempre, siempre, siempre vamos a trabajar los prerequisitos para las habilidades lectoescritoras, por lo tanto, las habilidades metafonológicas son súper importantes. ¿Y qué es importante también? Que ustedes como fonoaudiólogos deben conocer las bases curriculares del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el niño con el que ustedes están trabajando pasa el mayor tiempo de su vida en el colegio. Imagínense, hoy que tenemos jornada escolar completa y los niños comienzan con jornada escolar completa desde primero básico, el niño está de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 4 de la tarde en el colegio, de marzo a diciembre. O sea, la vida de ese niño es prácticamente el colegio. Y no solo eso, el colegio, la escuela o el lugar donde esté ese niño, se basa, valga la redundancia, en las bases curriculares. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese aprendizaje. Nosotros no somos, tienen que olvidarse del fonoaudiólogo clínico, que trabaja en un box, que trabaja solo y que no se involucra con el equipo de aula. Ustedes tienen que entender que aunque trabajen en un box, que aunque trabajen de manera independiente, ustedes deben ser capaces de entender que ese niño, que el contexto de ese niño es la escuela, ¿ya? Por lo tanto, deben tener conocimiento de las bases curriculares. El otro día leí que una fonoaudióloga creó, debe ser un manual, ¿ya? Un manual donde establece el nexo entre las bases curriculares y los objetivos fonoaudiológicos. Después les voy a mostrar eso. Ya, y no olvidar que si ese niño está en un programa de educación, de integración escolar, el contexto educacional es mucho más específico. O sea, ese niño requiere de los apoyos fonoaudiológicos para superar sus necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay un modelo que establece, ahí están los autores, McCulley y Fay, el año 2007. Yo sé que igual es un poco viejo, pero es súper clarito para que ustedes entiendan más o menos cómo sería la intervención para los estudiantes con TEL. En este caso, TEL todavía, porque es súper antiguo. ¿Se acuerdan lo que es la evaluación dinámica? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Qué es la evaluación dinámica? Es tener en cuenta lo que el niño puede hacer solo, puede hacer con ayuda y lo que no es capaz de hacer. Ya. Entonces, eso es como la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Y el andamiaje, cuando yo les hablaba, ¿cierto? Como un andamio, que si nosotros le entregamos apoyo, él puede ir
poniendo otro piso más a este. Y la evaluación dinámica está relacionada también con una evaluación en la que nosotros vamos entregando estos apoyos, ¿cierto? No es una evaluación tan estricta o formal como la que hacemos con los test estandarizados, ¿cierto? En los test estandarizados nosotros seguimos las instrucciones del test y nosotros no entregamos ningún apoyo, pero la evaluación dinámica incorpora un elemento que es súper importante y que es que yo estoy evaluando. Si el niño no me lo contesta, no contesta lo que yo le estoy preguntando, yo le puedo dar claves. Yo puedo entregar apoyo para saber qué es lo que el niño es capaz de hacer con apoyo. Entonces, claro, tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, tiene que ver con este andamiaje y lo que el niño es capaz de hacer solo, test estandarizado, formal, lo que el niño es capaz de hacer con ayuda, evaluación dinámica, ¿cierto? Y lo que el niño no es capaz de hacer ni aunque le entreguemos todo el apoyo del niño. Entonces ahí lo dice, modificaciones contextuales en un aula común, ese es el nivel 1, ¿ya? En el nivel 2, grupos, que es como trabajamos en el decreto 170, ¿cierto? Grupos pequeños, en este caso el decreto nos dice que son 3 niños por grupo. Y luego el nivel 3 es el nivel individualizado. ¿Qué creen ustedes que determina estas modificaciones contextuales? ¿Quién determina si un niño debe recibir solo apoyo en aula, solo apoyo en grupo pequeño o tiene que ser individualizado? O puedo mezclar, por ejemplo, el nivel 1 con el nivel 2 o el nivel 1 con el nivel 3. ¿Qué creen ustedes que determina eso? El resultado de la evaluación. Ya, hay una evaluación, ¿cierto?, que nos indica qué tan severo es. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿No? Ya, como a nadie se le ocurre, las modificaciones contextuales, además de la evaluación fonoaudiológica promediamente tal, la establece el equipo de aula. Entonces, en los niños que tienen TDL y que están insertos en un programa de integración escolar o en una escuela de lenguaje, es el equipo, eso quiere decir la educadora de párvulo o la educadora diferencial, la fonoaudióloga, si hay terapeuta ocupacional, el terapeuta, los que determinan en conjunto cuál es la modificación contextual, o sea, cuál es la forma en la que nosotros vamos a intervenir. ¿Qué pasa con el fonoaudiólogo? Que generalmente lo hace de manera en grupos pequeños, nivel 2, o individualizado, nivel 3. Pero hasta hace unos años atrás, el ingreso del fonoaudiólogo al aula común es cada vez más común, ¿ya? Es algo que sucede en el día a día. A los fonoaudiólogos les piden que entren a aula común. Y eso significa que hay que tener también manejo de grupo, ¿ya? Porque ya no están trabajando con 3 niños en un box, ya no están trabajando con un niño en un box, están trabajando con 30 niños en una sala y deben lograr que todos los niños comprendan la instrucción del trabajo que se va a hacer y fijarse que todos los niños logren el objetivo propuesto para la clase. Entonces, cambia muchísimo el enfoque que nosotros le vamos a dar, ¿ya? Entonces, procedimientos. Y ahí dice, recast, modelado, imitación. ¿Ustedes agregarían otros procedimientos? Yo a eso no les nombro procedimientos. Fíjense que ahí dice procedimientos y en la columna de la derecha habla de estrategias, pero habla de estrategia vertical, horizontal o clínica. Ya para mí las estrategias son las de acá. Pero vamos a ver que en realidad dependiendo obviamente del autor les nombra distinto. Pero los procedimientos, que son lo que nosotros trabajamos como estrategias de intervención fonoaudiológica. ¿La recuerdan? Sí, profesora. Fantástico. Y en esos procedimientos está el recast, el modelado, la imitación, y ahí podemos incorporar, ¿cierto?, otros elementos que aprendimos en el segundo semestre. Entonces ustedes tienen que incorporar eso. Luego me voy a ir a la columna de la derecha. Tenemos los agentes de intervención, ¿cierto? Está el fono, la profe, yo ahí les nombré equipo de aula, todo. Obviamente nosotros estamos hablando desde la fonoaudiología, entonces, ¿qué pasa con ellos? Hace estrategias, ¿ya? O crea estrategias, verticales, horizontales, clínicas. Pero yo les digo que cada vez nos estamos alejando más de este modelo clínico. Y cuando hablamos de horizontal y vertical, ¿qué
¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen ustedes que se debe esa terminología? ¿Vertical u horizontal? ¿No se les ocurre? No, profe. Porque habla, somos agentes de intervención, ¿cierto? Pero ahí nos habla de estrategias que son verticales, no sé si ustedes lo ven así, pero cuando nosotros hablamos de verticalidad, siempre pensamos, por ejemplo, como en una jerarquía, que es como lo que pasa cuando jerarquizamos, ¿cierto? Y en una jerarquía donde a ti te dan ciertos roles que cumples, ¿ya? Hay otra que es horizontal, en la que nosotros trabajamos con pares, y en el modelo clínico, que es lo que les digo yo, donde el fonoaudiólogo trabaja más bien solito, ¿ya? En un box, ¿cierto? Toma sus propias decisiones, es el fonoaudiólogo el que toma las decisiones respecto del plan de intervención que va a ocupar con este niño, niña, adolescente. Pero cuando hablamos de verticalidad o horizontalidad, cuando es horizontal, hablamos de pares, ¿ya? Hablamos que estamos insertos en un equipo de aula donde todas las personas que, por ejemplo, ahí dice fonoaudióloga y profesora, yo incorporaría el equipo de aula completo, donde el fono, ¿cierto? El terapeuta, el psicólogo, la educadora diferencial, la educadora de párvulo, establecen las estrategias, ¿ya? Todos trabajan. Y la verticalidad, que es lo que yo creo que nos pasa un poco con el TEL, el fonoaudiólogo es más protagonista en el TDL, ¿cierto? El TDL, recuerden que es el fonoaudiólogo, el profesional que puede diagnosticar TDL. El TDL no lo diagnostica el neurólogo, el TDL no lo diagnostica el psiquiatra infantil, el TDL no lo diagnostica la educadora diferencial, ni la profesora ni la educadora de párvulo. Es el fonoaudiólogo, el profesional encargado del diagnóstico y es el que toma la última palabra, ¿ya? Entonces, quizás en ese sentido, en el sentido de la evaluación, el fonoaudiólogo es más vertical, ¿cierto? Está él en esta punta y de ahí para abajo tenemos todos estos agentes, todas estas personas, ¿cierto?, que ayudan en la intervención. En la horizontalidad, obviamente, tenemos otras personas que nos ayudan a este diagnóstico y nosotros sí podríamos basar de decir, ya, ¿y cómo le está afectando, por ejemplo, en la capacidad lectoescritora? Y la educadora diferencial nos dirá, mira, le apliqué un evalúa y la verdad es que está afectando. Y ahí hablamos más de una decisión entre pares. Entonces, quizás yo no lo nombraría como estrategia, como lo explica el autor de, de este diagrama, pero para que se entienda un poco desde dónde estos agentes de intervención van tomando roles. Y luego acá tenemos los objetivos, ¿cierto? Nos planteamos objetivos con todo esto que les acabo de nombrar y decidimos cuál es la frecuencia. Decidimos que en realidad esta intervención requiere de más de una sesión a la semana. ¿Por qué? Porque con una sesión a la semana los avances no van a ser igual que si les hiciera dos. Entonces se determina la frecuencia e intensidad. ¿Qué pasa en Chile? Que dice que tiene que ser una vez a la semana. Pero, ¿qué creen ustedes que pasa en el Chile Crece Contigo cuando los niños entran a estimulación temprana? ¿Alguien conoce algún caso de alguien que haya llevado a su hijo o hija al Chile Crece? ¿Nadie conoce a nadie? A mi sobrino lo llevaban, ¿Ya? ¿Y cada cuánto? dependía del tiempo de la hora, porque si no tenían horas, no lo atendían como tan seguido. Ya. Yo me atrevo a decir que en el mejor de los casos, en el mejor, cada 3 semanas. En el mejor. Yo creo que no he escuchado nunca un caso una vez a la semana, jamás. 2 veces a la semana, creo que no. Y yo creo que una vez al mes. Una vez al mes, por una hora, a un taller de estimulación o a una actividad de estimulación temprana. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Ah, y también me han dicho que máximo 5 sesiones, con suerte. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí con esa intervención? Y al final no sirve de mucho. No, pues,
Y si tienes, y es más, si la familia no está comprometida, porque tú puedes usar esa sesión de intervención para darle lineamientos a la familia de cómo estimular el lenguaje en casa. Pero si la familia no le queda tan claro, si el tiempo fue muy reducido para darle esas instrucciones, ¿qué va a hacer el papá el resto del mes? Al final es súper complejo. Entonces, he ahí la importancia de, porque a todo esto los talleres de estimulación temprana del Chile Crece generalmente están dados por una educadora de párvulo, ¿ya? Quizás pueda haber alguna educadora diferencial, pero yo creo que es una educadora de párvulo. Y el fonoaudiólogo trabaja, ¿cierto?, con aquellos niños que lo requieren, pero creo que las horas también son muy distanciadas. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? La importancia de contar con el profesional fonoaudiólogo en el área de salud, en atención temprana y más horas. O sea, que la cantidad de niños que requieren atención temprana supera la cantidad de horas que los fonoaudiólogos están contratados en los servicios de salud. Entonces, eso es algo que igual da para pensar, porque las políticas públicas de nuestro país todavía no dan respuesta a las necesidades reales que existen en nuestro sistema de salud, ¿ya? Así que se los dejo ahí para que le den vuelta, porque ustedes el otro año van a hacer su internado profesional y el año 2025 van a empezar a buscar trabajo, y yo creo que quizás, y eso espero, las políticas públicas de aquí a allá cambien para que ustedes puedan tener otro nicho donde poder ejercer la profesión, si es que les gusta infantil o bien. Ya. Las actividades. Pasamos, ¿cierto?, de los objetivos, la frecuencia, ¿cierto?, y las actividades. Y ahí hay una selección que debe ser súper cuidadosa del material que vamos a hacer. Debe ser estructurada, repetitiva, lectura de libros, narraciones, juego, no lo olviden, chicos, el juego es súper importante, apoyo por pares y estructuras de aprendizaje que sea cooperativo. Recuerden que estamos hablando de niños con TEL, que están en un contexto educativo. Entonces, ¿qué voy a hacer luego que escogí estas actividades de manera muy cuidadosa, como dice ahí? Lo que voy a hacer es hacer una evaluación comprensiva de cómo el niño está avanzando con los objetivos que yo me propuse. Y tengo que hacer modificaciones al programa si es que estos objetivos no se están cumpliendo. Si las estrategias que estoy utilizando no me están sirviendo, o en este caso los procedimientos, ¿cierto?, no son los adecuados, tengo que cambiarlos, cambiar las actividades, cambiar los procedimientos. Y es probable que hasta las estrategias que dicen aquí, y tendría que pasar a veces de un modelo que es muy clínico a un modelo más educativo, en el que tengo que empaparme del currículum nacional y ver qué es lo que están pasando en aula y dónde lo puedo apoyar para que ese niño tampoco se frustre, ¿ya? Entonces, para ello voy a utilizar pruebas informales, puedo utilizar muestras del lenguaje y obviamente tengo que entregar un informe a los papás. ¿Qué es lo que nos dice el decreto 170? Que trimestralmente se nos entrega un informe de avance para que el papá sepa lo que se ha ido trabajando y qué es lo que vamos a trabajar también, o cuáles son cuál es nuestro propósito para el semestre que viene. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Entonces, obviamente, si estamos pensando en niños con TDL, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en los niveles. Y en el nivel fonológico, a modo muy general, chicos, vamos a trabajar la discriminación y la memoria auditiva, vamos a trabajar las habilidades metafonológicas, y eso va, porque yo siento que es como un resultado. Al trabajar la discriminación y la memoria auditiva, al trabajar las habilidades metafonológicas, vamos a ir disminuyendo cada vez más los procesos fonológicos de simplificación. No sé si recuerdan que yo lo dije en una clase, o quizás le dije en algunos grupos. El objetivo, yo me puedo proponer, por ejemplo, eliminar los procesos fonológicos, pero esa es mi finalidad. ¿Cómo elimino los procesos? Trabajando las habilidades metafonológicas, ¿ya? Entonces, al trabajar las habilidades metafonológicas, el resultado de eso es que los procesos fonológicos de simplificación van a ir disminuyendo, ¿ya? Recuerden que los procesos fonológicos de simplificación deben ser trabajados en el orden en el que son trabajadas las habilidades metafonológicas, desde lo más macro a lo más micro, ¿cierto? Conciencia léxica, que ustedes saben que podríamos pensar que es parte de la parte semántica, pero nosotros lo trabajamos desde las habilidades metafonológicas, hasta conciencia, silábica y luego fonológica.
siempre desde el reconocimiento del sonido, ya sea silábico o fonémico, inicial, final y medial. Ese trabajo nos va a permitir eliminar los procesos fonológicos de simplificación, ¿ya? A nivel semántico, lo que queremos es aumentar la cantidad de vocabulario, y eso puede ser pasivo o activo. Recuerden que a mí me gusta que los objetivos siempre están divididos, ¿ya? No coloquen objetivos que incorporen la comprensión y la expresión en un mismo objetivo, porque no van a saber cómo medirlo, chicos. Se los repito y se los vuelvo a repetir. Si ustedes incorporan objetivos en el que me dicen aumentar la comprensión y la expresión de vocabulario de animales de la granja, ¿ya? Y le ponen los elementos y hacen una actividad maravillosa, fantástica. Y cuando tienen que medir el criterio de logro, nunca midieron si lo comprendía o lo expresaba. El objetivo debe ser distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ustedes quieran determinar cuál es su criterio de logro, y si ustedes incorporan estos dos elementos dentro de un mismo objetivo, no van a poder medirlo. Porque si me ponen que logre 8 de 10 estímulos correctos, 8 de 10 estímulos que comprendió o que expresó. ¿Qué pasa si de los 10 elementos que ustedes le pusieron, comprendió los 10 pero no dijo ninguno? Criterio de logro 10 de 10. 10 de 10 que comprendió, claro que sí, pero no que expresó. ¿Les hace sentido o no les hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí, profesora. Ya. Espero que ese sí valga para todos, ¿ya? Valga para todos. Entender que la comprensión y la expresión de cualquier habilidad fonológica, semántica, morfosintáctica o pragmática no pueden ir las dos juntas en un mismo objetivo porque no van a poder medirla, ¿ya? Luego de aumentar el vocabulario, ya sea expresivo o comprensivo, deben activar las relaciones entre las distintas entradas léxicas del diccionario mental. Uy, es súper largo. Pero en el fondo es relaciones semánticas. Y en las relaciones semánticas ahí tenemos un montón de cosas que trabajar. Comprensión de elementos por uso versus función, antonimia, sinonimia, bueno, todas esas cosas están relacionadas con eso, ¿ya? Porque se establecen estas relaciones entre elementos, se parecen, se diferencian, todos esos aspectos van aquí, ¿ya? Morfosintaxis, comprensión y expresión de oraciones de diferente complejidad, pero ¿qué es lo importante aquí? Los elementos de la oración, ¿ya? O sea, obvio comprender las oraciones de diferente complejidad, pero los elementos que forman artículos, pronombres, preposiciones y todo lo que está relacionado, los nexos, ¿ya? Y eso va en morfo. Y pragmática, obviamente, las habilidades conversacionales, ¿ya? Esto es como un resumen y es demasiado amplio, chicos, pero es para que se les vaya haciendo muy clara la película, ¿ya? De qué elementos debe estar en cada uno de los niveles. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Perdón, voy a tener que salir de nuevo porque me salen unos elementos aquí. Ya, ¿qué tenemos aquí, chicos, que es súper importante? Nosotros, claro que trabajamos TDL, pero recuerden que hubo un cambio en la nomenclatura, ¿cierto? Pasamos de llamarnos TEL a llamarnos TDL. ¿Por qué hubo un cambio en la nomenclatura? Que me responda alguien. Porque no es específico del lenguaje. Ya, no es específico del lenguaje, o sea, no están alterados solo estamos hablando de neurológicamente, ¿cierto? No está alterado solo el lenguaje o las áreas solo del lenguaje. ¿Qué es lo que incorpora? También puede incorporar las habilidades cognitivas del niño. ¿Qué habilidades? Función ejecutiva. Funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este cambio de nomenclatura? Nos dice que no solo está alterado el lenguaje, nos dice que también hay alterados aspectos cognitivos.
Y en estos aspectos cognitivos o de procesamiento cognitivo están las funciones ejecutivas, ¿cierto? Y las funciones ejecutivas, nosotros ya conocemos cuáles son los elementos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cambiar? Que el fonoaudiólogo, a pesar de que no es psicólogo, empieza a trabajar otros elementos que están relacionados con el procesamiento cognitivo, el procesamiento de la información. ¿Cómo se procesa esa información en el cerebro? Entonces, ¿qué pasa? Que el déficit de memoria en el bucle fonológico va a afectar el vocabulario, el habla, la lectura, la escritura, y si alguien quiere aprender idiomas también se va a ver afectado. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias de intervención? Subdividir tareas. Porque recuerden que este déficit de memoria va a hacer que si yo les doy una instrucción, va a ser demasiada información, por lo tanto nosotros vamos a ir pidiéndole que esta tarea, que tiene muchos pasos, le vamos a ir dando los pasos uno a uno. Vamos a usar claves fonológicas, léxicas, semánticas. ¿Cómo se llaman las claves? Otro nombre que se le da a las claves fonológicas, léxicas, semánticas. Priming, una cosa así. Bootstrapping. Ah, eso es. ¿Recuerdan? Ya, pero por ahí va la cosa, ¿ya? ¿Cierto? Tiene ese nombre también y son claves. Recuerda que esto también tiene que ver con el andamiaje, zona de desarrollo próximo y usar estrategias de intervención. Ejercicios para desarrollar la conciencia fonológica, algo que los fonoaudiólogos hacemos regio y estupendo porque entendemos y sabemos muy bien cómo desarrollar la conciencia fonológica. Usar referentes visuales, esos apoyos, recuerden el diseño universal de aprendizaje, lo vamos a ver también, ¿ya? Priming de repetición, y eso es como una primera aproximación hacia un estímulo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Hay un grado mínimo de atención, lo que permite dejar una huella, ¿ya? A nivel de memoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos repitiendo constantemente lo que queremos trabajar, pero no de manera tan intencionada, no le vamos a decir, mira, escucha esto, no, lo vamos incorporando dentro de nuestra sesión. ¿Ya? ¿Qué pasa con la agenda visoespacial? ¿Qué es lo que se afecta? ¿Ya? Reconocimiento de caras y lugares, habilidades sociales que están relacionadas con lo no verbal, orientación espacial, arte, ciencia, geografía, matemática. Por eso, chicos, que de repente uno dice, fonoaudiólogo, ¿qué hace un fonoaudiólogo ayudando al niño en matemática? ¿Qué creen ustedes que hace un fonoaudiólogo ayudando a un niño en matemática? ¿Dónde estará el apoyo que podemos dar en matemática? ¿No se les ocurre? ¿Refuerza las funciones ejecutivas a través de eso? Exactamente. Recuerden que las funciones ejecutivas básicas, ¿cuáles son? Lúzcanse. Esta cuestión lo he repetido tanto. Memoria, planificación, resolución de problemas. ¿Ya? Perfecto. Vamos a dividirlas en las básicas y en las de orden superior. En las básicas, que tienen que ver con la frontalización, ¿cierto? El desarrollo del frontal del cerebro, tiene que ver con la memoria de trabajo, tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, tiene que ver con la tercera. ¿Cuál es la tercera? Flexibilidad cognitiva. Razonamiento. No. De las básicas son 3. Y siempre las anotan, me da risa porque cuando estamos en clase y yo les hablo, yo siempre los veo anotar en sus cuadernos. Funciones ejecutivas básicas, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, chicos, ¿ya? Son básicas, se empiezan a desarrollar desde la niñez, pero recién pasados los 8 años de hecho se dice que mucho más tarde logramos el control inhibitorio, no poner atención a un estímulo que puede ser muy entretenido porque estamos haciendo una tarea, ser flexibles, si una tarea no nos resultó, buscar un camino alternativo. Esas son las básicas, ¿sí? Recuérdenlas, les dije, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, básicas. Y tienen que ver para la vida al final, ya no tiene que ver con la fonoaudiología, la psicología o lo que sea, tienen que ver para la vida, ustedes necesitan esos 3 elementos. Pero luego, cuando esos ya se están trabajando, nos dan lugar a unos de segundo orden. Y ahí es donde yo siempre les hablo de mi estrategia mnemotécnica, ra, re, pla. ¿Qué significa ra?
Razonamiento. Muy razonamiento, bien. ¿Qué significa re? resolución de problemas, Fantástico. ¿Y pla? planificación. Planificación. Planificación, chiquillo, fantástico, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros entramos. Para las matemáticas se necesita la resolución de problemas. Ustedes cuando chicos deben haberle puesto la matemática al final, no era solo sumar y colocar, no, después te ponían, si Juanito perdió no sé cuántas canicas, ¿cierto? ¿Han visto ese meme en el que dice, me da mucha risa, un meme donde dice... No, donde hay una persona con un carro supermercado y adentro del carro tiene, no sé, lleno el carro de plátano, pero lleno, 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 lleno de plátano. Y el meme dice abajo así como, ahora entiendo el problema de matemática cuando chico, que decía, si Juan compra 200 plátanos y no sé, y le regala a su mamá 100, ¿quién compra 200 plátanos? Cuando éramos chicos, así eran los problemas, ¿cierto? No sé si se acuerdan que les ponían problemas matemáticos, si alguien compraba tanto y vendía tanto, ¿con cuánto se quedaba? Eso sería como lo más sencillo para un niño de ¿cuánto? Primero básico. Pero luego estos problemas matemáticos se van complejizando y ahí es donde tenemos que poner las funciones ejecutivas en práctica, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva, no me funcionó por aquí, buscaré la solución de este problema matemático por este otro lado. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Guías de trabajo, ¿ya? Guías de trabajo clarito, paso por paso, pistas y estrategias verbales. Nosotros entregamos esas estrategias, ¿ya? Nosotros entregamos esas pistas para que el niño vaya entendiendo cuál es la vía que puede tomar o cuál es la vía alternativa. Tareas de emparejamiento, palabra, dibujo, ¿ya? Recuerden que aquí está afectada la agenda visoespacial, por lo tanto hay dificultades, ¿ya? En el emparejamiento, en lograr estas relaciones, ¿ya? Y entrenamiento, obviamente, de habilidades sociales, utilizando reglas verbales, ¿ya? Eso es parte de la pragmática y ustedes lo conocen y lo manejan súper bien. Ya. Déficit de memoria a nivel central. Actividades afectadas, resolución de problemas, lo que hablamos recién. Manejo de información compleja, organización y planificación. Y eso está súper relacionado con las funciones ejecutivas de orden superior. ¿Qué vamos a hacer? Anticipar y explicar los pasos a seguir. Dividir las tareas, que fue lo que decía. Subdividimos tareas complejas en tareas mucho más sencillas. Mostrar el punto final de una tarea, va a ser muy claro lo que quiero que haga cuando lo termina, ¿ya? Enseñar estrategias de planificación y organización, y para ello ustedes pueden usar diagramas, mapas conceptuales, resúmenes, ustedes van a ir buscando muchas estrategias. Eso ustedes lo pueden usar. Les cuento que algo me pasa cuando veo a los chicos que intervienen en aula. Y es que en general toda la intervención parece que fuera una evaluación. Es como que le pongo las láminas y le digo ya. Aquí tenemos unas láminas y tú lo que tienes que hacer es unir las láminas que tienen alguna relación. Y yo digo, ¿y dónde estuvo la enseñanza? ¿Dónde estuvo el momento en el que yo le expliqué, en el que yo le dije, mira, hoy día vamos a ver la relación entre elementos? Te voy a poner unos ejemplos. Vamos a ver, no sé, 5 ejemplos para que tú entiendas cómo es la tarea. Coloco un dibujo de lluvia y un dibujo de paraguas. Coloco una peineta, por ejemplo, y coloco un cabello. Coloco, no sé, ya un cepillo de dientes, una pasta de dientes. Y le voy explicando, le explico al niño qué es lo que yo quiero, qué tipo de asociación. Luego de eso, jugamos. Ya, hagámosla ahora. Y yo te voy dando pistas si no lo vas logrando. Pero yo siento que ese inicio de la actividad no está tan claro todavía. Parece que todas las sesiones fueran una evaluación. Le colocan los estímulos y el niño se tiene que lanzar a la vida. Entonces, yo creo que ahí vamos a hacer también, quiero que como que cambiar el chip de ustedes y que una buena sesión debe tener un inicio en el que nosotros mostramos lo que quieren, lo que queremos que el niño haga. Nosotros somos el modelo. Luego, en el desarrollo, es el niño el que juega, ¿ya? Y se puede equivocar y nosotros vamos dando claves de cualquier tipo y utilizamos el modelado y utilizamos muchas estrategias de intervención. Y en el cierre,
¿Qué es lo que hacemos? En el cierre nosotros evaluamos si realmente logró y podemos poner 3 estímulos nuevos o 5 estímulos nuevos que no hayamos usado a lo largo de la sesión para ver si entendió lo que nosotros queríamos que hiciera. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que tengo aquí y en las siguientes diapositivas? Son papers, ¿ya? Este, por ejemplo, que es de Gracia y del Río, es un paper que habla de la intervención naturalista en la comunicación y el lenguaje para familias de niños pequeños. Alguien que me diga, ¿a qué se refiere con intervención naturalista? Como en su contexto natural. Lo más natural posible. Y no solo eso, la incorporación de la familia. ¿Se dan cuenta que el título lo dice? El punto es, ¿cómo le explico a la familia? ¿Cómo? ¿Cómo le explico lo que quiero? ¿Cómo le explico lo que debe hacer en casa? ¿De qué forma va a intervenir de manera natural el lenguaje? Entonces, aquí nos entregan estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias que nos entregan aquí? Por ejemplo, la creación de rutinas interactivas. ¿Les hace sentido? Ratos dedicados exclusivamente al niño. Eso es lo que yo le voy a sugerir. ¿Se acuerdan que en el último certamen yo les puse sugerencias? ¿Lo recuerdan o no? Y que en realidad en ese caso, claramente el cuadro que yo puse, el niño no tenía TDL, había que dar otro tipo de sugerencias. Pero pensemos en un niño que sí tiene TDL. ¿Qué le voy a decir yo a los padres? Le voy a sugerir, obviamente siempre es una sugerencia, que existan momentos dedicados exclusivamente al niño, ¿ya? O sea, que establezcamos un horario en el día, 30 minutos, si no tienen tiempo, 15, ¿ya? En el que esté el papá, la mamá o el familiar que sea, con el niño, dedicado al niño, sin esto, ¿ya? Sin que el celular esté sonando, sin que esté la tele prendida, ¿ya? Y esas cosas son las que nosotros tenemos que transmitir, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que el niño proponga, por ejemplo, un juego, que el niño proponga una actividad, pero obviamente somos nosotros, los adultos, los que la guiamos, ¿ya? Y cuando el niño propone, darle esos 15 minutos o 30. El niño dice, mamá, quiero jugar a esto, ya, dejo de lado el teléfono, dejo de lado la tele, no sé, dejo cocinando, sin que se me queme la comida, obvio, y me voy, el niño tomó la iniciativa y nosotros de ese momento en el que el niño tomó la iniciativa para jugar, le sacamos el máximo provecho posible, ¿ya? Y dice, ratos en los que ambos quieran jugar. O sea, hay que buscar los momentos, porque si el niño está entretenido, lo dejamos viendo bonito, y nosotros decimos, oh, son las 7, a las 7 es el momento exclusivo para mi niño, y el niño está súper metido en el capítulo de Héroes en Pijama. No te va a pescar. El niño no va a pescar a los padres. Entonces, la rutina está bien, es una rutina, pero en el fondo igual hay que tomar en cuenta las necesidades de este niño. Si ya le prendimos la tele y ya está metido en los monitos, es súper difícil que lo saquemos de ahí, ¿ya? Entonces, hay que considerar hartos aspectos. Orientaciones generales en relación a la adecuación del entorno. Ya, a mí me pasa con esto y quizás tomo un aspecto que no siempre es tan considerado, que uno le dice a los papás, jueguen en un espacio que esté iluminado, que esté tranquilo y que sea cómodo. Es cierto, pero hay familias que no tienen espacios como en común. Entonces, por ejemplo, tienen que ir a trabajar o tienen que ir a jugar a un lugar donde por lo menos no esté la hermanita chica llorando o donde no esté la tele prendida porque el papá está viendo las noticias, ¿ya? Entonces, es importante que más que tengan un lugar así perfecto para realizar estas actividades en familia, que por lo menos haya silencio, que sea tranquilo, ¿ya? Y que esta actividad que se va a realizar entre la familia y el niño sea algo grato para todos. No que estemos escuchando a la guagua llorar o que justo fue en el momento en que la guagua, no sé, les digo una pataleta. ¿Ya? Colocar los juguetes que vamos a utilizar al alcance del niño en una posición que sea cómoda, ¿cierto? Y no preocuparse por el desorden de los juguetes. Ahora, desde siempre yo he recomendado que es menos es más.
yo creo que todos los que tienen primos, o en los casos de los que tienen hijos, o en el caso de las personas que tienen a alguien cerca, que tiene un niño, se da cuenta que ahora los niños tienen acceso a mucho más juguetes que antes. Entonces se les compran estas cajas plásticas, yo por lo menos a la Sofi le tengo unas cajas plásticas y donde le tengo todos los juguetes metidos. Si yo agarro esa caja plástica y la tiro a la alfombra del living, va a ser súper difícil lograr el objetivo que me estoy planteando porque hay demasiado estímulo. Entonces, escoger los juguetes con los que voy a trabajar, 2, 3, 4, ya 5, y el resto sacarlo, ¿ya? Y eso es súper importante enseñárselo a los padres, porque los padres obviamente tienen estos baúles con juguetes, pero si nadie les dice que el estímulo distractor no va a permitir que se cumpla el objetivo, a lo mejor para el papá es como ya, da vuelta todo el baúl de juguetes y escoge con lo que quieres jugar, pero es que siempre va a haber algo al lado que le llame la atención. Entonces, esas sugerencias, esos consejos, nosotros tenemos que entregárselas a los padres. Parece obvio, chiquillo, pero cuando uno habla con los papás, no lo es tanto. Ya, y orientaciones específicas en torno a la optimización de la calidad de la interacción comunicativa y lingüística. Entonces, estrategias de gestión. Observar y escuchar cómo se comunica el niño. Respetar el silencio, seguir la iniciativa. Recuerden que eso es naturalista. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de estos modelos? En el naturalista es el niño el que guía el juego. Imitar los actos del niño, interpretar lo que el niño quiere decir, actuar por turnos, y eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Y alargar cada vez más las secuencias comunicativas, ¿ya? No frenar al niño. Hay etapas en que los niños parecen tartamudos, pero tienen la información y quieren sacarla y no saben cómo, entonces es súper complejo, ¿ya? Porque uno en esa tartamudez, o que el niño te está queriendo decir algo y como que no encuentra la idea, los apura. Entonces, darle el tiempo para que estas secuencias comunicativas cada vez se vayan dando de la manera más fluida posible. Ya, adaptar y ajustar el lenguaje que los adultos dirigen a los niños. Entonces, un vocabulario adecuado al nivel del niño, ¿ya? Entonces no voy a buscar palabras rebuscadas, voy a utilizar un lenguaje fácil, sencillo, sin tanto adorno. Las frases deben ser cortas, vamos a hablar despacio, vamos a pronunciar de manera adecuada, utilizar una entonación que sea agradable, un tono dulce, no vamos a estar, si estamos enojados porque nos pasó algo en la pega, estamos enojados porque, no sé, discutimos con alguien, con el chofer de la micro, no vamos a jugar con el niño y vamos no sé, a expresar toda esa rabia que traemos, no sé, desde afuera. Entonces, la idea es que sea muy agradable el momento en el que vamos a compartir con los niños. Eso es lo que ustedes tienen que transmitirle a los papás. Y obviamente los aspectos paralingüísticos, los aspectos no verbales son súper importantes, mirar a los ojos, y vuelvo a insistir, y vuelvo a mostrar el celular. Si estoy trabajando con el niño y me suena el celular, si lo miro voy a cortar, ¿ya? Ese vínculo. Entonces, o lo pongo en silencio y determino que ese tiempo va a ser. ¿Por qué? Porque si no estoy mirando a los ojos mientras el niño me está dando un mensaje, ¿cómo voy a lograr respetar, por ejemplo, lo que me quiere, o interpretar lo que el niño me está diciendo? El mensaje oral versus lo que me muestra con los ojos va a ser difícil. Y hay estrategias educativas, acuérdense lo que hablamos, estrategias de intervención, y ahí tenemos la expansión, la corrección, que es como el modelado, y recuérdense que la corrección implícita es el modelado. El niño, en vez de decir, por ejemplo, la flor me dijo el flor, y yo lo que hago, más que decirle, oye, te equivocaste, no se dice el flor, se dice la flor. ¿Qué es lo que voy a decir? Claro, esta es la flor. Y ahí utilizo un énfasis prosódico, ¿cierto? Hago como una entonación al elemento, y lo que hago en realidad es hacer una corrección, un modelado sin la necesidad de decirle al niño que se equivocó. Y continuamos con lo que estamos hablando, ¿ya? Una valoración positiva, que eso sería refuerzo positivo, lo estás haciendo muy bien, ¿ya? Ese tipo de cosas es súper importante. Le ponen otro nombre aquí, pero nosotros ya sabemos a qué se refiere. Y preguntas, ¿ya? Siempre vamos a estar preguntando. Vamos a estar preguntando acerca de los elementos que estamos utilizando, vamos a estar preguntando su opinión acerca de lo que está sucediendo. O sea, siempre vamos a hacer preguntas, y esas preguntas
nos van a ayudar a alargar las secuencias comunicativas, ¿ya? Entonces, todas estas sugerencias ustedes podrían hacérselas a los padres. Redactar un documento en el cual le dicen, miren, esto es lo que nosotros le proponemos para los momentos en los que usted va a crear rutinas interactivas con su hijo en la casa, esto es lo que nosotros sugerimos. Ya, ahora vamos a pasar a las bases curriculares. Las bases curriculares las establece el Ministerio de Educación. Antes de pasar a las bases, ¿quedó alguna duda de lo que hablamos para atrás? No, profe. Ya. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es mostrarles las bases curriculares de educación parvularia, ¿ya? Esto es lo que dicen las bases que tienen que trabajar las educadoras de párvulos. Expresar oralmente sus emociones y necesidades, ya sea a través de balbuceo, vocalizaciones y diversos recursos gestuales. ¿Ustedes creen que el fonoaudiólogo puede apoyar a la educadora de párvulo en este objetivo de la base curricular? No, sí. No estén tan participativos, chiquillos. Ya. Obvio, obvio. Fíjense, en el 1, en el 2, expresar oralmente necesidades, intereses, combinación de palabras. Fonoaudiólogos somos el profesional idóneo para apoyar al niño en la expresión oral. Identificar progresivamente la intención comunicativa de las personas. Eso es pragmático. A partir, dice, de sus expresiones verbales, no verbales y paraverbales, imagínense. Comprender mensajes simples y breves en juego, situaciones comunicativas. Nosotros trabajamos a través del juego, respondiendo de manera gestual y corporal. Reconocer los sonidos de diferentes fuentes sonoras. Eso es discriminación auditiva, chiquillos. Incorporar nuevas palabras. Eso es aumento de vocabulario para nosotros. Disfrutar de distintos textos, discurso narrativo. ¿Ya? Manipularlos, observar sus imágenes, la macroestructura, la microestructura, el personaje, el fin, ¿ya? Comprender progresivamente a partir de la escucha atenta algunos contenidos explícitos de textos no literarios. Y ahí la pregunta es, ¿qué es? ¿Dónde está? Y eso es discurso narrativo. Las bases curriculares parece que estuvieran hechas para nosotros. Nosotros podríamos agarrar los objetivos de las bases curriculares y hacer cosas maravillosas, chiquillos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la base de la escolaridad. Si no sabemos expresar emociones, si no sabemos expresar nuestras necesidades, si no identificamos, por ejemplo, las emociones en un otro, si no reconocemos, estoy hablando de lo básico, la fuente sonora, si no incorporamos nuevas palabras, ¿cómo vamos a lograr, por ejemplo, un correcto proceso lectoescritor? Entonces, las bases curriculares son, de verdad, yo siento que están hechas para nosotros. Y esto yo lo vengo diciendo desde que empecé a trabajar. Ya, miren, acá, expresar oralmente empleando estructuras oracionales simples. ¿Estas bases curriculares de qué año son? ¿NT2? ¿Qué dice arriba que yo no lo alcanzo a ver porque me aparece una barra oscura? Dice segundo nivel medio. Segundo nivel, y este primero, ¿o no? Sí, esa es la cuna. Y este, tercer nivel de transición. Tercer nivel, sí. Ya, perfecto. Fíjense que va por orden. Entonces, ahora lo que le estoy pidiendo es que emplee estructuras oracionales simples, respetando patrones gramaticales, morfosintaxis, chiquillos, a través del juego. Les digo, el juego es un medio para un fin. Comprender mensajes. Nosotros trabajamos la comprensión de órdenes simples o de instrucciones, por ejemplo. En el tercero, identificar atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras. Eso es discriminación, recuerden, sonido fuerte, suave, rápido, lento, ¿ya? Se me está descargando el computador, chiquillos, voy a cargarlo. Incorporar nuevas palabras, aumento de vocabulario, el 4. El 5, de nuevo, discurso narrativo, manifestar interés por descubrir el contenido de los textos. El 6, comprender a partir de la escucha atenta contenidos explícitos de texto, eso es discurso narrativo. Y el 7, reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos en su entorno,
en diversos soportes, y ahí incluimos TICs. Y eso es vocabulario también, producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. Quizás se escapa un poco de lo que hacemos nosotros, pero probablemente lo incorporamos también como una estrategia. Tercer nivel de transición. Y aquí se va complejizando, fíjense, expresarse oralmente, forma clara y comprensible, empleando oraciones completas, eso es morfo, ¿ya? Luego, número 2, comprender textos orales. Eso es comprensión de textos, tiene que ver mucho con morfo, discurso narrativo, situaciones comunicativas, también tiene que ver con la intención comunicativa de los interlocutores, eso es pragmático. Descubrir en textos lúdicos atributos fonológicos, fonético y fonológico, o sea, fonología, conteo, segmentación, conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales. Fíjense que el tercer nivel, o el nivel de transición, habla de las habilidades metafonológicas, y eso es lo que el Mineduc le pide a la educadora de párvulo que trabaje. Y si la educadora de párvulo tiene niños con TDL que no están logrando los objetivos, somos nosotros los encargados de entregar estrategias, obviamente fonoaudiológicas, para que estos objetivos de las bases curriculares se cumplan. ¿Ya? Me paso acá, esperen. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué esperamos que los niños aprendan en primer nivel de transición? El aprendizaje esperado es emplear en distintas situaciones comunicativas estructuras oracionales elementales y conjugaciones verbales simples adecuadas con los tiempos y personas. Entonces, las bases curriculares son súper específicas. ¿Qué pide? Utiliza en su expresión oral tiempos verbales, presente, pasado, usa oraciones con una estructura que hace comprensible lo que intenta comunicar, transmite recados orales usando oraciones completas. Por ejemplo, Marisol, la tía dice que le lleves tu dibujo. Esa es una instrucción simple. Después dice, relata experiencias personales ante preguntas describiendo qué hizo, dónde, con quién, ¿ya? Entonces, ¿qué hiciste el domingo? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás mañana? Entonces dice, expresa sus impresiones y opiniones en forma clara y comprensible a partir de lo escuchado o visto. ¿Y qué es lo que queremos? Que un niño relate una historia o cuento describiendo personajes y hechos con elementos de tiempo y lugar con ayuda de preguntas del adulto. Y luego, el último, describe un objeto, animal o situación utilizando conceptos como tamaño, forma, color o cantidad. ¿Con qué tiene que ver eso? Con el nivel léxico-semántico. Entonces yo coloco un elemento y lo describo, le doy características, le doy adjetivos calificativos, por ejemplo, en tamaño, en forma, en color, y luego voy incorporando. Chicos, esto es lo que el aprendizaje esperado en el primer nivel de transición. ¿Cuánto creen ustedes que puede aportar un fonoaudiólogo para que esto se cumpla, sobre todo en un niño con TDL? Eso es una pregunta que estoy haciendo y espero que alguien me la responda. ¿Cómo era, profe? Estos son los objetivos del Mineduc en las bases curriculares de educación parvularia para primer nivel de transición. ¿Cómo creen ustedes que el fonoaudiólogo puede aportar a esto? ¿O creen que el fonoaudiólogo aporta a los aprendizajes esperados que establece el Mineduc? Sí, Sí, profesora, puede aportar. es mucho. Mucho, o sea, todo es... Si yo lo leo, digo, es que nosotros no podríamos no estar, nosotros no podríamos no entrar a aula, porque nosotros trabajamos cosas específicas. Nosotros no podríamos, o sea, a mí me parece insólito que un establecimiento educacional no cuente con fonoaudiólogo. Me parece insólito. Entiendo que también, ojalá siempre tuvieran un equipo completo, un psicólogo, un terapeuta para que vea la parte sensorial, el psicólogo para que vea la parte conductual y emocional, pero en la parte académica nosotros tenemos muchísimo que aportar, si es que no casi en todo, ¿ya? Entonces, para mí, lo más importante es que quiero que entiendan que ustedes son súper relevantes en el sistema educacional, que ustedes cuando salgan tienen que transmitir esa importancia que tienen, ¿ya? No solo en un PIE, una escuela de lenguaje, también en un Chile Crece, también en la parte de salud, ¿ya? Pero aquí hay bases curriculares que se elaboraron por el Ministerio de Educación, que a simple vista dicen, oye, si hay un niño con necesidad educativa especial que necesita
un profesional idóneo para trabajar estos objetivos es el fonoaudiólogo con la educadora diferencial. O sea, esa dupla nunca debiera dejar de existir en un establecimiento educativo. ¿Ya? Entonces, Profe, incluso como que los aprendizajes esperados y todo lo que nos mostró se pueden adaptar y desglosar y convertir a objetivos fonobiológicos, pero al tiro. totalmente. De hecho, estaba mirando aquí en LinkedIn, pero me perdí, po, ¿ya? Porque mientras estoy haciendo la clase, me acordé que el otro día vi que hubo una fonoaudióloga que hizo un manual en el que estableció la relación entre las bases curriculares y los objetivos fonoaudiológicos. Y es súper chistoso porque yo siento que a mí esa cuestión se me ocurrió hace muchos años, cuando yo salí, cuando empecé a trabajar, y como yo siempre he estado muy inmersa en el plano como educacional, digo, ¿por qué eso que yo tengo tan claro aquí no lo pasé a un manual? Como que siento que me robó la idea ella. ¿Se dan cuenta, no? Como que me demoré mucho, como que no hice algo que yo conozco hace mucho tiempo y que es muy fácil plasmar, ¿ya? Que es como lo que me estás diciendo. El aprendizaje esperado y los ejemplos de desempeño se convierten en objetivos fonoaudiológicos de manera muy sencilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento acabado de cada uno de estos aprendizajes esperados. Pero fíjense en algo, el aprendizaje esperado por ejemplo, este que estoy mostrando, dice, emplear en distintas situaciones comunicativas, estructuras oracionales elementales. ¿Qué es eso? Eso es morfo, ¿cierto? La estructura oracional. Conjugaciones verbales, que también es como parte de morfo, ¿cierto? Adecuadas con los tiempos y la persona. Eso es muy pragmático, ¿ya? Entonces, de cada aprendizaje esperado, nosotros podemos desglosarlo según los niveles a los que estamos apuntando. Entonces, es algo muy sencillo, insisto, porque te están dando el objetivo y ahí queda explícito, diría yo, qué es lo que buscan, ¿ya? Entonces, modelo de intervención para alumnos con TEL, según la revista chilena de fonoaudiología, yo sé que es del año 2012, que lleva tiempo, pero es bastante fácil, miren, fíjense. En los niveles 1 y 2 de intervención, la habilidad a trabajar pragmática, lo conversacional, producción narrativa, discurso narrativo, vocabulario, nivel léxico-semántico, habla, que obviamente está relacionado con lo fonético, la conciencia fonológica, obviamente con lo fonológico, y aquí están en el nivel intersilábico, y la lectura emergente o alfabetización temprana o lectura temprana. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer? Asamblea. Bueno, eso es la asamblea de inicio, ¿cierto? Conversaciones, y ahí tenemos lo pragmático. Los scripts. ¿Se acuerdan de lo que eran los scripts? Yo creo que no lo recuerdan, pero como en la próxima clase vamos a ver discurso narrativo, yo creo que ahí quizás lo recuerden o hagan el nexo, ¿ya? Porque nosotros ya habíamos hablado de los scripts y los que asistieron al taller de la soledad parada, a lo mejor van a recordar que ya hablaba de los scripts. Y ahí tenemos, por ejemplo, obviamente en un cuento hay diferentes elementos, y esos elementos son los que nosotros trabajamos a través de estrategias con script, ¿ya? El plan EDEN, ¿ustedes saben quién es Pavés, Coloma y Mayolo? ¿Alguien lo sabe? Díganme que sí. ¿No? No lo puedo creer. Ya, ellas son fonoaudiólogas de la Universidad de Chile y la mayoría de ellas ha trabajado en test. Ellas han creado los test estandarizados o los han adaptado en realidad a nuestra realidad, pues, a nuestra idiosincrasia. Y Pavés, Coloma y Mayolo también han trabajado en el discurso, en el Etna, ¿ya? Chiquillas, o sea, chiquillas y chiquillos. Es súper importante también que ustedes tomen en cuenta que los autores o los fonoaudiólogos que llevan tiempo trabajando en investigación, que han creado los test, para uno que trabaja en esto y que es súper importante saber quiénes son las fonoaudiólogas que han elaborado o que siguen trabajando en educación. ¿Por qué? Porque
porque le da relevancia a todo el trabajo que han hecho los fonoaudiólogos en nuestro país. El plan EDEN obviamente tiene que ver con el desarrollo narrativo y ellas por lo menos son las del ETNA y trabajan en un plan de desarrollo narrativo en los niños, ¿ya? Y eso es un modelo de intervención para niños con TEL. Ellas presentan un modelo de intervención, ¿ya? Que tiene que ver obviamente y que se extrae de entregar estrategias para la lectura de cuentos, para realizar los scripts y mejorar el discurso narrativo desde los primeros niveles de escolaridad, ¿ya? Definir dibujos, clasificar, definiciones orales. ¿Se acuerdan que yo les dije qué es lo que yo espero de un niño cuando le pido que me defina algo? Y le digo, ¿qué es una uva? ¿Qué es lo más básico que yo espero que me diga? La categoría semántica. Eso es lo más difícil. ¿Qué es lo más fácil que me va a decir el niño? Un niño chiquitito de 3 años. Y yo le digo, ¿qué es una uva? ¿No se acuerda? Sé que lo he dicho en clases, estoy segurísima, ¿ya? Lo primero que el niño me va a dar son características. Y yo le voy a decir, ¿qué es una uva? Es redondita, me va a decir. Redondita, verde o morada, me va a decir características. Luego, cuando el niño vaya desarrollando el lenguaje, lo más probable es que me diga, yo le diga, ¿qué es una uva? Y me va a decir, para comer. Me va a decir el uso o la función de la uva, ¿ya? Y luego, cuando ya este niño ha pasado por muchas sesiones fonoaudiológicas, yo le voy a decir, ¿qué es una uva? Y me va a decir, la uva es una fruta. Es una fruta, ¿cierto? Nos sirve para alimentarnos y puede ser de color verde o morado. Y esa es una definición bacana, es una definición completa, ¿ya? ¿Lo recordaban? Poco, profesora. Poco. Lo vuelvo a nombrar para que lo vayan incorporando ya dentro de todos sus conocimientos. Luego, entonces, discriminación de sonidos, que eso es básico, memoria auditiva, básico, segmentación, eso es habilidades metafonológicas, lectura dialógica, y eso tiene que ver con la alfabetización temprana, explicar y hacer predicciones. Y cuando hacemos predicciones vamos abstrayendo, chicos. Recuerden que hay un momento en el que el niño solo es capaz de contar algo que sucede aquí y ahora. Luego es capaz de contar lo que le pasó ayer, pero después puede contar lo que va a ser mañana e incluso puede predecir lo que va a suceder. Si ve las nubes negras y el cielo está gris, puede predecir, ¿cierto?, que más ratito va a llover. Y eso es importante. Y esta obviamente sería una estrategia de tipo horizontal, y los procedimientos para esto son manipulación del contexto para ofrecer ocasiones para la atención conjunta, brindar múltiples oportunidades para la comunicación y el lenguaje, siempre emplear andamiaje, zona de desarrollo próximo, un modelado que sea interactivo, encadenamiento, siempre con preguntas, estructurar, focalizar y enriquecer el input. Nosotros siempre debemos estar incorporando información en nuestras sesiones, ¿ya? Y en este caso, lo que dice es que en nivel grupo, o sea, en nivel 1, en un aula, ¿ya? Y el nivel 2 puede ser en un grupo pequeño. ¿Por qué creen ustedes que la estrategia horizontal? Porque aquí se incorpora al profe, si estamos en un aula, y a nosotros. Trabajamos en conjunto, es más horizontal. Nadie tiene, como, no hay una verticalidad, no es el fono el que manda, ¿cierto? El profe y ustedes establecen eso. ¿Y cuáles son las bases teóricas? Teorías del aprendizaje, constructivismo, está súper completo este modelo, ¿ya? Pero es importante, fíjense todas las cosas que podemos trabajar. Y aquí nos están diciendo que esto lo podemos trabajar en el aula, junto con la profesora, ¿ya? Y para esto se desglosa y se hacen actividades que apuntan a cada uno de estos objetivos. Aquí hay otro. Nivel 3. Conciencia fonológica, habla, producción y comprensión narrativa y morfosintáctica. ¿Qué es lo que hacemos? Implementar, por ejemplo, un programa, los sonidos de las palabras. Producir palabras, sílabas, un fonema que el niño no tenga. Grabar cuentos y escucharlos,
¿ya? Eso es discurso narrativo. Lectura y recontado de libros, como el Edna o la mariposa Floppy, pero con otros cuentos, porque no estamos evaluando, ¿cierto? Lo estamos interviniendo. Conversación acerca de actividades, dibujos, lectura conjunta, uso de oraciones coordinadas y subordinadas. Y aquí la estrategia es vertical. ¿Se acuerdan que les dije? O sea, no es lo más probable. La estrategia vertical es donde el trabajo es individualizado, es fuera del aula, el fono está solito, ¿ya? El fono es ahí o sea, el niño es el protagonista, pero el fono es el que guía. Por eso está en un nivel 3, por eso el trabajo es individual, por eso es vertical, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy trabajando como hay una jerarquización ahí. ¿Y quién es la persona idónea para trabajar ese fonema que el niño no puede emitir? El fonoaudiólogo, pues chiquillo, porque el fonoaudiólogo es el que conoce un programa, hizo CLAP, no sé, está estudiando prompt o está haciendo, no sé, algún curso sobre apraxia del habla, ¿ya? Entonces, él le va a entregar. La profe no va a estar trabajando en fonema en la sala, eso no va a ocurrir, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ofrecimiento de repeticiones indirectas, vamos a hacer feedback, apoyo contextual, vamos a utilizar rutinas, respuestas contingentes y vamos a trabajar la interacción, la atención, reducción de la complejidad de los modelos lingüísticos que vamos a ofrecer al niño. Entonces vamos a utilizar palabras simples, vamos a utilizar estrategias de intervención, modelado, y eso ya lo sabemos, lo trabajamos, y ustedes saben que eso tenemos que hacer cuando estamos 1:1, ¿ya? Y los modelos son de naturaleza más conductual y modelos transaccionales. Recuerden que cuando estamos en un box y estamos, como en un nivel 3, en un trabajo individual, es más conductual. O sea, yo quiero que el niño logre eso. La repetición, por ejemplo, le vamos a enseñar el punto y el modo. Le vamos a enseñar, por ejemplo, la conciencia fonológica en una tarea súper sencilla, con imágenes, donde van a reconocer la sílaba inicial de toda Entonces, ahí el modelo, obviamente, es mucho más conductual, lo que yo le voy a pedir al niño. No es tan naturalista, ¿ya? Como lo haríamos, por ejemplo, en la casa, donde el niño guía. O no es un modelo como el que utilizamos acá, de constructivismo social, porque no estamos en una sala o no estamos en un grupo de 3, ¿ya? Para hacerlo de esa manera, ¿ya? Ya, este es otro paper. Se llama Intervención sobre la conciencia fonológica en sujetos con trastorno específico del lenguaje en contextos inclusivos, ¿ya? Cuando hablamos en contextos inclusivos, obviamente, si es un programa, obviamente, sobre conciencia fonológica, lo hacemos en el aula. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y este es de Acosta. Este trabajo lo que hizo fue analizar el impacto de una intervención en habilidades metafonológicas en niños con TEL en contextos inclusivos. Entonces, se hizo un estudio con 3 casos distribuidos en 3 aulas, ¿ya? De educación infantil. El programa se implementó de manera colaborativa entre el fonoaudiólogo y las profesoras. Fueron 48 sesiones, chiquillos, 48, y se trabajó sobre la conciencia silábica y la conciencia fonémica. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Los resultados indicaron un avance en la conciencia silábica y no hubo aumento significativo en la conciencia fonémica en 48 sesiones. ¿Qué es lo que se concluye? Que el trabajo en grupo, en el contexto de habla, puede resultar muy beneficioso para incrementar la conciencia silábica, pero se tiene que realizar una intervención clínica, que ustedes saben que yo siento que estamos alejándonos de eso, pero a lo que va a lo que apunta la intervención clínica es que necesita atención individual, ojalá en box, en la conciencia fonémica. O sea, hay un estudio que se realiza en 3 aulas con los niños, que indica que la conciencia silábica podemos trabajarla en grupo, pero que la conciencia fonémica necesita, ¿cierto?, de la intervención 1:1. ¿Les hace ruido eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿No? ¿No les hace ruido? A veces siento que estoy hablando sola. Recuerden que los chats no los puedo leer porque no me aparece.
Profe, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es esta. En este estudio que hizo Acosta, en 3 aulas comunes, ¿ya? En programas inclusivos, donde participó la fonoaudióloga en conjunto con la educadora, se hicieron 48 sesiones de habilidades metafonológicas a nivel silábico y a nivel fonémico. Los resultados de este estudio dicen que los niños avanzaron significativamente en las habilidades de conciencia silábica y no hubo avances en conciencia fonémica. Las conclusiones de este estudio dicen que podemos trabajar en grupos grandes la conciencia silábica, pero la conciencia fonémica tenemos que trabajarla de manera individual con el niño, porque no hay avances de manera grupal. Y yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes? ¿Les hace ruido eso? ¿Les hace sentido que la conciencia silábica se pueda trabajar en grupo, pero la conciencia fonémica no? Puede ser porque es una unidad de trabajo mucho más compleja. ¿Ya? Les cuesta discriminar la discriminación auditiva. Puede ser en grupo, ¿Ya? porque puede que un niño tenga distintas habilidades de discriminación. Entonces, lo que me dice es que la conciencia fonémica requeriría de un nivel de discriminación mucho más acabada o mucho más compleja que el sonido, por ejemplo, de la sílaba o de la rima, por ejemplo. Sí, Perfecto. Eso es lo que quiero que más o menos vayan dando, porque claro, la conciencia de es probable que sea un niño. Y lo otro que es importante es que aquí lo hicieron en un nivel infantil, educación infantil, me dice que es prebásica. ¿Y cuándo comienza a emerger la conciencia fonémica? Recuerden que la conciencia fonémica es parte importante de la lectoescritura. Por lo tanto, en kinder o al finalizar pre-kinder recién, y ojalá se trabajara en primero, ¿ya? El análisis y síntesis fonémico, por ejemplo, el reconocimiento de sonido inicial, sonido final de los fonemas tendría que trabajarse en kinder. Entonces, a lo mejor también las actividades podrían haber sido más complejas para el desarrollo lingüístico de los niños. ¿Pero qué se les pidió? Se les pidió identificar sonidos del ambiente. Eso fue probablemente un taller. En el otro se hizo un taller de discriminación de sonido. Cantar e identificar rimas, recitar y completar rimas, segmentar palabras desde frases. Segmentar palabras desde las frases, eso sería conciencia léxica, chiquillos. Diferenciar palabras largas y cortas, ¿ya? Entonces, como, ya, dime qué palabra es más larga, pan o helicóptero, ¿ya? En base al número de sílabas. Entonces, pan tiene una, helicóptero tiene muchas más, ¿ya? Y que vayan diferenciando. Combinar las sílabas para formar palabras, reconocer qué segmentos se omiten en las palabras, segmentar palabras hacia sílabas, identificar el comienzo de los sonidos, asociar sonidos específicos, iniciales con palabras y reconocer palabras que empiezan con el mismo sonido. Esos son los contenidos del programa que se hizo. ¿Ya? Ya. Fíjense que si yo les coloco estos contenidos, son objetivos fonoaudiológicos, chiquillos. ¿Qué quiero yo que el niño haga? Que identifique los sonidos del ambiente. Listo. Que discrimine entre sonidos. Listo. Que complete rimas, que segmente palabras o que en realidad eso es, pues, que segmente o que divida las palabras, ¿cierto? Desde las frases, conciencia léxica, ¿ya? Entonces, utilicen esta clase para ampliar también esos objetivos, ¿ya? Que ustedes tienen en la cabeza, no siempre el mismo, ¿ya? Hay muchas otras cosas que pueden ir trabajando. Ya, este es otro. Efectos de un programa de intervención en niños con TEA. Ya este es de Acosta también, que Acosta ha hecho muchos estudios. El objetivo fue analizar, y en este se hizo con 6 niños, ¿ya? No se hizo como en un aula, no se hizo grupal. En este se hizo con 6 niños y a ellos se les aplicó un programa de lenguaje. Entonces hubo un grupo control a los que no se le hizo ninguna intervención.
¿qué es lo que se consiguió? Una mejora sustancial en el lenguaje, especialmente en la dimensión expresiva del lenguaje, siempre a favor del grupo experimental. O sea, el grupo control puede haber tenido avances propios del desarrollo del lenguaje, pero el grupo al que se le aplicó el programa siempre mejoró respecto del otro. No obstante, no se obtienen resultados en la comprensión, ¿ya? Las conclusiones indicaron que la práctica combinada es un recurso eficaz para mejorar el lenguaje expresivo de los sujetos con trastorno específico del lenguaje. Eso fue lo que encontró él en este estudio, en el que se usaron 3 niños, a 3 se les aplicó un programa de lenguaje y a los otros 3 no se les aplicó nada. En la parte comprensiva todos avanzaron igual. En la parte expresiva, los que estuvieron en el programa de lenguaje mejoraron sustancialmente. ¿Ya? Súper importante, chiquillos, porque en el fondo nos da luces de dónde tenemos que, yo les digo, tienen que trabajar comprensión, o sea, un niño que no comprende, y aquí obviamente igual nos falta saber si los niños con TEL tenían TEL mixto, TEL expresivo, son cosas importantes en un estudio, pero tienen que saber, ¿cierto?, que tienen que siempre combinar, ¿ya?, lo expresivo con lo comprensivo, porque van a haber mejoras sustanciales en lo expresivo si ustedes lo trabajan, sin dejar de lado lo comprensivo. Ya. Y este cuadro entonces nos habla de las bases teóricas. Entonces, todos los individuos son activos en el proceso de aprendizaje. Hay teorías del aprendizaje y del constructivismo social. Cuando trabajamos en grupo, la importancia del contexto y estructurar, focalizar y enriquecer el input, cómo entra la información. ¿Ya? Recuerden que el DUA nos dice que tenemos que usar imagen, sonido y ojalá algo de corporalidad en cada una de nuestras sesiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Un fonoaudiólogo, un profesor, un buen contexto, ¿ya?, que apoye. Manipular el contexto para ofrecer más oportunidades de atención conjunta. Entonces, que si lo que decíamos, ¿se acuerdan en la diapo atrás? Si vamos a establecer rutinas que sean exclusivas para, ¿ya? El contexto tiene que mejorar en esto, en este objetivo que nos estamos planteando, ¿ya? Ofrecer oportunidades de lenguaje, comunicación y cognición. Brindar múltiples oportunidades a través del ofrecimiento de este estímulo lingüístico, ¿ya? No podemos, si el niño dice, mamá, juguemos al veo veo, la Sofi siempre me pide que juguemos al veo veo, y estoy chata de jugar al veo veo, chiquilla. Pero entiendo que es un juego que le gusta, y entiendo que tengo que enriquecer lo que ella... Entonces, por ejemplo, yo ya adiviné hace rato, y ya me dice, voy a poner un ejemplo. Veo, aquí, no sé si me están mirando, están durmiendo, pero ya. Y la Sofi me está mostrando esto. Veo algo que tiene agua. Entonces yo le digo, no, la verdad que porque acá, no sé, pues, tengo otra cosa, ¿ya? Entonces como que intento que los elementos, que ella siga dándome pista. Veo, ¿cierto?, algo que ya tiene un líquido y que, no sé, es de color, que es transparente. Ya. No, la verdad es que no sé lo que es. Veo, ¿cierto?, algo que es líquido, transparente, que tiene una tapa azul. Y yo, aunque ya caché que era esto, sigo buscándole. No, la verdad es que no estoy segura de lo que es. ¿Me puedes dar información? Tiene unas letras de color rojo, no sé qué. Pero si yo me dice al principio, por ejemplo, veo algo de tapa azul, es el endulzante. Se acabó el juego, pues, chiquillo. Entonces, ahí es donde dice, brindar múltiples oportunidades a través del ofrecimiento de estímulos lingüísticos. Porque yo les aseguro que un papá que no quiere jugar, y le dice, ya, juguemos al veo algo que sirve para escribir, un lápiz, listo, pasemos, siguiente. Y ahí nos estamos brindando oportunidades, ya, de que siga entregando estímulos. ¿Se entiende? Espero que sí. Andamiaje, chiquillos. Lo repito y lo repito. Es súper importante lo que es capaz de hacer solo y con apoyo. Ya, y aquí que tenemos rutinas diarias, saludarse, eso es muy pragmático, ¿ya? Iniciar una conversación, respetar los turnos, formular preguntas, hablar sobre lo que trabajamos en la sesión pasada, por ejemplo, hablar sobre lo que vamos a trabajar después, que esa idea le quede dando vuelta, ¿ya? Entonces, cuando les digo script, que es como el orden, podríamos usar o los scripts pensando como una historieta.
cuando tiene que ir al médico, el cumpleaños, chiquillos, que a los niños les encanta, el viaje en avión, si es que lo va a hacer o si le gustaría, ¿ya? Cómo se prepara para el colegio. Y recuerden que esto es el programa de intervención que se hace, que hizo Víctor Acosta, que incorporaba todos estos elementos. Entonces tenía estimulación con guiones, una estructura narrativa, lectura de cuentos. Esto es lo que se incorpora dentro de un programa de intervención en lenguaje. Entonces aquí se hacen todos estos elementos del lenguaje oral, se definen elementos, se clasifican, se discriminan sonidos, se trabaja la memoria auditiva, se trabaja la lectura dialógica, con libros grandes que llamen la atención, que tengan el título, que tengan el autor, y nosotros ir mostrándole esos elementos, explicar y hacer predicciones de lo que va a suceder en la historia, ¿ya? El lobo sopló, ¿y qué crees tú que pasó con la casa que está hecha de paja, por ejemplo? ¿Qué crees tú que pasó con la casa que está hecha de madera? Entonces, predecir, como que cortar el cuento y hacer que el niño quiera comunicar mucho más, ¿ya? Relacionar la lectura con experiencias que hayan vivido. Ya, y este es otro, ¿ya? Este es otro programa, y este es de otros autores, este es de Gallego, ¿ya? Y Gómez. Y aquí también, ¿ya? Se crean programas, en este caso es de 3 o 4 años, y que les permitan comunicarse, ¿ya? Pero esta investigación puso de manifiesto que las alteraciones fonemáticas, y las disfunciones, las dificultades morfosintácticas y la pobreza en el vocabulario, la pobreza semántica, ocupan un lugar destacado en el conjunto de alteraciones del lenguaje oral en la etapa infantil. En este sentido, la revisión de la literatura informa de la abundancia de trabajos encaminados a rehabilitar los trastornos en la infancia, ¿ya? Y aquí fíjense que el programa, chiquillo, a mí me parece súper interesante este programa, porque te dice la estructura que quiere que logre el niño. Entonces, espera, artículo y nombre del elemento. Luego, nombre más el verbo. Luego el verbo más un demostrativo indefinido numeral. El verbo más el adjetivo. El verbo más el adverbio. Fíjense que la estructura está súper clara. Por eso les digo, utilicen estas clases, chicos. Si tienen dudas, vayan a estas clases, busquen el paper, léanlo, ¿ya? Entonces es súper importante porque el desarrollo morfosintáctico parte desde que aparecen las primeras palabras, pero nosotros tenemos que ir incorporando a estas estructuras para que se complejicen. Fíjense lo que sale abajo, la serie 4. Son 5 elementos: adverbio, verbo, preposición, artículo y nombre. Entonces tenemos que ir incorporando estos elementos, ¿ya? Ya, y esto, estoy casi por terminar, chicos. ¿Cómo estamos en la hora? Les dije que la clase iba a ser corta. Como nos tomamos como un poco más de como media hora para la revisión del programa, al final igual vamos a terminar a las 11, ¿ya? Esto es Mundo PI. El Mundo PI son planificaciones estándar, ¿ya? Yo me acuerdo que en un trabajo que tuve nosotros compramos todo el Mundo PI, ¿ya? Y teníamos los libros para cada una de los fonoaudiólogos de los establecimientos, y con esto podíamos sacar ideas, aparte que vienen organizados según el desarrollo lingüístico, ¿ya? Entonces a mí me gustaría mostrarles también qué es las tareas, que es un cuaderno, por lo tanto yo siento que se escapa totalmente de lo que yo propongo, sugiero, y que es jugar, ¿ya? Porque un cuaderno al final sientas al niño, le das la instrucción y el niño tiene que pintar, unir, ¿ya? Pero falta como el juguete, el material concreto, el moverse, el saltar, el hacer no sé, un circuito, por ejemplo, que es lo que yo les digo que siempre deben utilizar. Pero esto les puede servir como insumo para saber el hito del desarrollo necesario para cumplir con sus objetivos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, o sea, profe, los papers los va a subir con la clase. Los papers, sí, es que yo creo que voy a incorporar a Deca,
Además de todos los papers que vamos a ir haciendo en los foros, ¿no es que les dije que va a haber trabajo autónomo? Les voy a incorporar todos los papers que ustedes pueden utilizar como material de apoyo, ¿ya? Así que yo les voy a subir todos estos papers. Pero van a haber uno de lectura obligatoria, que van a ser los que yo voy a subir semana a semana, ¿ya? Ya, profe. Perfecto. Entonces, déjenme buscar. ¿Me están viendo a mí, cierto? Sí, profesora. Ya. Es que estoy abriendo el Mundo PI para poder mostrárselos a ustedes. Entonces voy a volver a compartirles pantalla con el Mundo PI. Este es el Mundo PI. Se llama Plan Específico Individual. Que si ustedes me preguntan, tampoco es tan individual. Porque la individualidad hace que nosotros hagamos planificaciones de acuerdo a las necesidades del niño. Y no todos los niños van a tener las mismas necesidades. Vamos a ver, por ejemplo, esto está hecho para fonoaudiólogos, docentes y programas de integración, ¿ya? Este es el de medio mayor. Entonces, este PI, en el índice dice, en el aspecto fonológico vamos a tener detección de estímulos auditivos, discriminación auditiva no verbal, memoria auditiva no verbal, memoria auditiva verbal. No se lo voy a leer todo, solo quiero que vayan viendo que va de lo menos a lo más, ¿ya? Fíjense, discriminación, o sea, después van a trabajar dífonos vocálicos, segmentación de sílabas vocal inicial. Recuerden que el programa trabaja la vocal inicial antes de, o sea, después de la segmentación silábica, pero antes del reconocimiento de la sílaba inicial está la vocal inicial. Eso es lo que nos dice las bases curriculares. ¿Ya? Recortes. Traen hasta recortes. ¿Ya? Después en el morfo, comprensión de instrucciones, luego vienen artículos, pronombres personales, posesivos, adjetivos demostrativos, nociones. Está en orden, chiquillo. Esto les sirve para establecer la jerarquización de un niño con TEL, chiquillo. Yo esto se los voy a mandar, ¿ah? Y ustedes aquí tienen un insumo, pero fantástico, para saber qué trabajar antes y después. ¿Dónde creen ustedes que se forma el problema? Porque aquí yo les estoy dando una jerarquización probadísima. Esto está hecho por fonoaudiólogos. ¿Dónde creen ustedes que está el problema? Quizás para trabajar en grupos. Ya, uno, que yo le digo, esto dice plan específico individual. Mentira. O sea, no todos los niños van a tener dificultades, por ejemplo, en la memoria auditiva. Ustedes van a evaluar a 10 niños y 5 de ellos van a tener la memoria auditiva no verbal perfecta. Y esto nos dice que tenemos que trabajarlo igual, porque es un plan que para mí no es específico. Nosotros con los niños trabajamos en base a lo que tenemos que mejorar, no a lo que el niño ya tiene, ¿cierto? Entonces, claro, tan individual, pero pensemos que un niño lo tiene todo malo, tiene todo a nivel básico, o menos de básico. Esto nos serviría mucho, porque va en orden. Ahora, ¿cuál es el tema? Que aquí no transversalizamos también, pues chiquillos. Trabajamos fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, en orden. ¿Y dónde está esto cuando nosotros mezclamos? ¿Se acuerdan que también le dije que generalmente, ¿cuáles son los niveles que trabajamos como más transversal? Lo decía la clase. ¿Cuáles son los niveles Léxico que trabajamos? semántico y ¿Ya? pragmática. Sí, pues, el semántico y el pragmático, que igual aquí los trabaja al final, pero es que obviamente, si nosotros aquí estábamos trabajando, por ejemplo, la comprensión de instrucciones se hace a través de elementos, ¿o no? Pásame el lápiz de color azul. ¿Y eso qué es lo que es? Lápiz azul, Léxico semántico. léxico semántico. Entonces, obvio, nosotros no podemos dejar. Ahora, que nosotros tengamos el foco puesto en lo morfo, eso es una cosa, pero no podemos dejar de lado que existen cosas que tienen que ver. Y si el niño te comprende, por ejemplo, no también tiene que ver con un aspecto pragmático, la toma de turno, etcétera. Entonces, claro, esto está muy bien organizado. Yo no digo que no, pero es que nosotros vamos entrelazando nuestros objetivos. Ya, sigo, ahí está todo. Luego, Profe, hago. entonces si por ejemplo un niño tiene, bueno,
como dijo ahí, por ejemplo, discriminación auditiva. Se va trabajando lo que sigue, pero igual se puede ir Exacto, trabajando en otro. exacto. Es una buena forma de jerarquizar, ¿ya? Pero sin olvidar que tenemos que entrelazar diferentes niveles. Pero si en el nivel, ya, vamos a lo que me preguntaste. Pongámosle que tiene, ¿qué me dijiste? ¿Buena la discriminación o la memoria? Discriminación auditiva. Ya, la discriminación auditiva está buena. Está buena la memoria, está todo. Yo me paso a los audífonos vocales, ¿ya? Me paso a Ahí sigo, y sigo, claro. Ahora, ¿qué es lo que hacía yo? Fíjense que esto está digitalizado. Yo mandaba tareas con esto para la casa. Evaluaba al niño, imprimía todas las cosas que al niño le servían de aquí, hacía un cuadernillo y se lo enviaba a la familia para que apoyara lo que yo trabajaba en la sesión. Eso es una estrategia en realidad mía. Entonces tenía las tareas más o menos hechas para que el papá me apoyara en lo que yo trabajaba. Pero si tenía la memoria auditiva verbal, yo no imprimía la página 12, ¿ya? Imprimía solo lo que necesitaba. Entonces tenía un cuadernillo que podía usar para el trimestre, por ejemplo, con tareas trimestrales, en las que el papá me iba apoyando en estas actividades, el papá o la mamá o la familia, me iba apoyando en estas actividades. Entonces ustedes estrategias tienen muchas y van a poder crear unas mucho mejores, pero en el fondo lo importante de esto es que tienen un orden, y con este orden que está probado y comprobado, no se van a equivocar, chiquillos. ¿Saben lo que siento? Que alguien dirá, ¿y por qué no nos entregó esta cuestión al principio del semestre? Hubiésemos, no sé, simplificado mucho más, ¿o no? Díganmelo, lo escucho. Pero es que Yo creo quizás que también no hubiéramos confiado. Chiquillos, se confían, no aprenden por, no sé, yo les entrego esto, se lo pueden aprender de memoria y pero hay cosas que ustedes tienen que entender desde otra arista. Desde que, claro, aquí hubo fonoaudiólogos que crearon este PI, lo hicieron maravilloso y me saco el sombrero de ellos, pero ellos para llegar a esto necesitaron mucho estudio, necesitaron establecer criterios, entender lo que yo siempre les he dicho en todas las clases, chiquillos. Cuando ustedes me preguntan, profesora, ¿y qué trabajo primero para este niño? ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Cuál ha sido siempre mi respuesta? Depende, chiquillo, porque no todos son iguales. Y aquí tenemos un PI que es igual. Yo podría imprimir para mis 10 niños el mismo y empezar a trabajarlo desde cero. Tenga o no tenga. Tenga o no tenga la discriminación auditiva, la trabajo. Tenga o no tenga la discriminación, la memoria auditiva, lo trabajo. Pero en el fondo a lo mejor estoy perdiendo tiempo para trabajar algo que sí necesita. Por eso nosotros tenemos que hacer planes individuales, realmente individuales, ¿ya? Ahora, esto es más viejo, imagínense que yo desde que trabajo existe, viejísimo. Y fíjense lo que tiene aquí, praxias. ¿Qué nos dice Susaníbar? ¿Qué dice Susaníbar? Las praxias no sirven. Que las praxias nos sirven. Fíjense lo viejo que es esto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay cosas que están obsoletas, pero hay cosas que nunca van a cambiar. Hay hitos del desarrollo que no van a cambiar. Y ahí ustedes lo toman, ahí ustedes lo agarran, porque tiene tareas para todos los fonemas, o por lo menos para los que más, y miren, articulación del fonema K, del y del S. Recuerden que este que estamos leyendo es el de medio mayor, ¿ya? Ya. Y aquí está. Aspecto fonológico lo explica. El procesamiento auditivo, la estructura de la sílaba, la conciencia fonológica. Y aquí el aprendizaje esperado. ¿Cuál es? Que reconozca la presencia o ausencia del sonido. ¿Qué otra cosa va a aprender? Atender a los estímulos auditivos, detectar, por ejemplo, la fuente sonora. ¿Cuál es el inicio? Los alumnos se ponen de pie formando un círculo y el profesor se ubica en el centro, ¿ya? Esto estamos hablando de una actividad en aula. El docente les presenta el aprendizaje esperado. ¿En qué les dice? Lo mismo que nosotros le decimos a nuestros niños cuando llegan al box. Hoy vamos a reconocer cuando el sonido está presente y cuando está ausente. El educador les comenta a los niños, ¿cierto?, que hará sonar un instrumento musical. Cada vez que suene el instrumento deben bailar. Cuando el sonido se detenga, ellos también deben detenerse. Fíjense, inicio.
Ese es el inicio. Desarrollo. Se reproduce la música. Cada vez que esta suena, se mueven por el lugar. Esto es como un congelado, ¿cierto? Una vez que el sonido se detiene, buscan una pareja y suspenden el movimiento. Al comenzar la música, se mueven y al cesar el sonido, buscan otra pareja. Se irá variando la duración del sonido y de los silencios. En un comienzo se les indica cuando la música comienza y se detiene. Luego, ellos solos deben reconocer la presencia o ausencia del sonido. ¿Cuál es el cierre? Los niños y niñas comentan la experiencia realizada y dicen, no sé, yo no supe, en algún momento no me di cuenta que la música había parado, o estaba tan, no sé, entusiasmado con mi pareja que agarré que no me di cuenta que la música volvió a sonar, por ejemplo. Fíjense que las actividades tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en las actividades que hagamos este segundo semestre, así mismo se los voy a pedir. Así que este elemento les va a servir mucho también. Recursos educativos, los instrumentos musicales, el reproductor, el CD, ¿ya? Y bueno, el criterio de logro, que ustedes lo trabajan muchísimo mejor. Lo mismo, ¿ya? Fíjense que está completísimo, chiquillos. Tienen ideas aquí para trabajar. Entonces, yo se los digo, el que quiere aprender va a tomar le va a echar una leída, hasta puede que lo imprima y lo tenga como una forma de decir, ya, ¿sabes qué? Esta actividad en donde... a ver, una actividad más entretenida. Ya, memoria auditiva verbal para retener secuencias auditivas. Y diga, ay, está súper entretenida, pero yo le voy a agregar otros elementos que van a enriquecer esta experiencia de aprendizaje. Entonces, no sé, pues, los niños se van a sentar aquí en un semicírculo, ¿ya? Y van a escuchar y van a recordar las palabras en el orden en el que se le dieron. Ese es el inicio. Entonces, el profesor introduce en una bolsa fotos de todos los niños, luego saca 2 y nombra a los niños que están en ellas. ¿Ya? Posteriormente, los niños nombran a sus compañeros en el mismo orden que lo dijo. Mira, lo está haciendo con los nombres de los niños. Se repite la dinámica con 3 fotografías para aumentar la complejidad. Entonces, Pedrito, Sofía y Elena. 3. Y los niños tienen que ir recordando la secuencia en la que se repitió. Ya, pues, entonces